Antes de que se siente, before you sit down yo quiero que si con su máscara o de lejitos, como usted quiera, with your masks or distanced, si me está mirando online, póngalo en los comentarios. and if you're watching online, please answer in the comments in the chat. Pero yo quiero que usted diga a la persona que está cerca de usted, Dios no se ha olvidado de ti. But please say to a person that's close to you, God has not forgotten about you. Dios no se ha olvidado de ti. God has not forgotten about you. Dios no se ha olvidado de ti. God has not forgotten about you. Puede sentarse. You may be seated. Dios no se ha olvidado de ti. God has not forgotten you. Hemos estado estudiando el libro de Hechos capítulo 15 And so we've been studying the book of Acts chapter 15. y hemos estado mirando que la iglesia se había reunido And we've been looking at how the church had come together para tener que resolver un problema. to resolve a problem. Y yo quisiera que habláramos un poquito acerca de eso, And so we're going to talk a little bit about this, acerca de lo que sucedió, about what was happening, de cuál era el problema about what the problem was, y cuál fue la solución. and what the solution was. Ahora, para poder entender este problema, So to be able to understand this type of problem, necesitamos ir un poquito para atrás we have to go back a little bit. y entender algo acerca del plan de Dios. And we have to understand a little bit about God's plan. Porque lo que se está intentando clarificar en Hechos capítulo 15 Because what Acts chapter 15 is trying to clarify es que al pueblo de Israel se le había olvidado su propósito. is that the church of Israel had forgot their purpose, Que el pueblo de Dios había olvidado su propósito. that they had forgotten their purpose. Entonces necesitamos entender cuál era el propósito del pueblo de Israel. So we have to go back and see what was the purpose of the tribe of Israel. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. The Lord said to Abraham, "Leave your land, your family, and your father's household for the land that I will show you. I will make of you a great nation and bless you. I will make your name respected, and you will be a blessing. I will bless those who bless you. Those who curse you, I will curse. All of the families of the earth will be blessed because of you." Cuando la Biblia nos presenta a Abraham, And so when the Bible presents Abraham to us, él no era nadie especial, he wasn't anybody special. no era nadie famoso, He wasn't famous. no era como que esta gran persona. He wasn't a big character. Nadie conocía a Abraham. No one knew who he was. ¿Por qué Dios escoge a Abraham? So why did God choose him? Dios escoge a Abraham por dos razones bien importantes. And God chose Abraham for two big important reasons. Dos razones bien teológicas. Very theological reasons. Le voy a explicar cuál es la primera. And this is the first. ¿Usted sabe por qué Dios escogió a Abraham? Do you know why God chose Abraham? ¿Usted sabe? Anyone know? Porque Él quiso escogerlo. Because he chose to pick him. Él es Dios. He's God. Él quiso escogerlo, pero ¿por qué lo escogió? So he chose to pick Abraham, but why did he choose to pick Abraham? Dios escogió a Abraham. So God chose Abraham. Dios escogió a la familia de Abraham. He chose Abraham's family Porque Él quería que a través de la familia de Abraham, because he wanted that through Abraham's family, todas las familias del mundo fueran bendecidas. that all of the families on the earth would be blessed. Así que Dios hizo un acuerdo con Abraham. So God made an agreement with Abraham. La palabra bíblica es un pacto. So the biblical word is a pact. Y el acuerdo era, And the pact was, yo voy a ser tu Dios, I'm going to be your God, tú vas a ser mi pueblo. and you will be my tribe, my Yo te people. voy a bendecir, I will bless you. yo te voy a dirigir, I'm going to direct yo you. voy a caminar contigo, I will walk with you. tú no vas a ir solo. You will not walk alone. Cuando te bendigan, yo te And voy a when they bendecir. bless you, I will bless you. Y cuando te maldigan, yo te voy a bendecir como quiera. And when they say bad things about you, I will still bless you. Porque tú eres mi pueblo. Because you are my people. Pero ¿sabes por qué yo te estoy bendiciendo tanto, Abraham? But do you know,
Abraham why I'm blessing you so much? Porque yo quiero que tú seas mi instrumento Because I want you to be my instrument para que todas las familias del mundo sean bendecidas. so that all of the families in the world will be blessed. Abraham, yo quiero que tú vivas tu vida de tal manera Abraham, I want you to live your life in such a way que cuando la gente a tu alrededor te mire a ti, that when people around you see you, quieran seguir al Dios a quien tú sigues. that they will want to follow the same God that you follow. Ese era el acuerdo. That's the agreement. Dios había desde el principio, Dios deseaba el bienestar de todas las familias del mundo. From the beginning, God desired the good welfare of all of the families on the earth. Ese era el deseo de Dios, That was God's el desire, corazón de Dios. the heart of God. Por eso Dios escoge a Israel. And that's why God chooses Israel, A todas estas, Israel era el nombre del nieto de Abraham. because Israel was the name of Abraham's grandson. Abraham, el hijo de Abraham era Isaac, y el hijo de Isaac era Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, Jacob le cambian el nombre a Israel. and Jacob's name later is changed to Israel. Así que cuando hablamos del pueblo de Israel, So when we speak about the people of Israel, estamos hablando de los descendientes de Abraham. we're talking about the descendants of Abraham. Y el acuerdo era, yo voy a bendecir a tu familia And the pact was, I will bless your family para que ustedes sean de bendición a las familias del mundo. so that you can be a blessing to the other families. Eso es un buen negocio. That's a good business. Eso es un buen negocio. Que Dios te diga, mira, yo te voy a bendecir. That God would say to you, I'm going to bless you. Yo te voy a dar un camello del año, digo, un carro del año. I'm going to give you the car of the year, Y tú vas a tener todo lo mejor. and you will have all of the best of everything. Y lo único que tú tienes que hacer And the only thing that you have to do es que tú tienes que vivir para mí. is that you have to live for me. Es que tú tienes que hablar de mi bondad. You have to live, you have to speak of my bounty. Tú tienes que hablar de mi misericordia. You have to speak of my mercies. Tú tienes que decir que solamente hay salvación en mi nombre. You have to say that there's only salvation in my name. Después que tú busques el bienestar de las familias del mundo, And after you look after the well-being of the families of the world, yo voy a seguir bendiciéndote. I will keep on blessing you. Eso es un buen negocio. That's a good deal. Ahora, ¿sabe cuál fue el problema? So do you know what the problem was? Que aunque Dios desea tu bienestar, That even though God desires your well-being, a veces a nosotros se nos olvida sometimes we forget that. que Dios desea tu bienestar, God desires your well-being. que Dios desea lo mejor para ti, God desires the best for you. que ese era el plan de Dios desde el principio. And that was God's plan from the beginning. El deseo de Dios no es que tú sufras, God's desire is not for you to suffer, no es que te vaya mal. not for it to go poorly for you. El deseo de Dios es que desde el principio era tu bienestar. God's desire for you from the beginning was for your well-being. Por eso es que él escoge a Abraham. And that's why he chose Abraham. Porque en el verso cuando decía que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, Because in the verse where he said he's going to bless all of the families of the earth, ¿sabe quiénes son todas las familias de la tierra? do you know who all the families of the earth are? Nosotros, We are. usted y su familia. You guys and your families. Entonces, yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo en estos versos. So understand what's happening in these verses. Dios está diciéndole a Abraham, God is saying to Abraham, yo te voy a bendecir a ti I will bless you porque yo quiero bendecir a la familia de impacto. because I want to bless the Impacto family. Yo te voy a bendecir a ti I will bless you porque yo quiero bendecir a la familia Rodríguez because I want to bless the Rodriguez family y a la familia Rivera and the Rivera family y la familia Lassiter. and the Lasseter family. Yo voy a bendecirte a ti, Abraham, I will bless you, Abraham, con un propósito bien claro. with a very clear purpose Porque yo quiero bendecir a todas las familias del mundo. because I want to bless all of the families of the earth. Dios no hace acepción de personas. And God does not make exceptions for people. Dios trata a todo el mundo por igual. God treats everyone equally. Y Dios desea que todo el mundo sea salvo. And God desires that everyone would be saved. Ese es parte del plan de Dios. That's part of the plan of God. Y eso es
a veces es difícil de recordar, And that's hard to remember sometimes, especial en momentos difíciles, especially in hard times, especialmente cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. especially when things don't work out the way you want them to. Pero aun cuando la vida no me da las cosas como yo quisiera, And even when life doesn't bring you what you want, la Biblia dice que Dios desea mi bienestar como quiera. the Bible says God still desires my well-being. Que Dios tiene un plan para mi vida, para mi familia, como quiera. That God still has a plan for my life and my family no matter what. Que Dios tiene un plan contigo y con tu familia. God has a plan for you and your Sin family importar lo que puede estar sucediendo a tu alrededor. without regards to what can be happening around you. Porque Dios desea tu bienestar. Because God desires your Tú well-being. puedes estar tranquilo You can be calm porque Dios desea tu bienestar. because God desires your well-being. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Can anyone say amen? Ahora, aunque ese era el trabajo del pueblo de Israel, So that was the work of the people of Israel. ellos tuvieron un pequeño problema. And they had a little problem with it. Y el problema de Israel fue el siguiente. And this is the problem that Mire, Israel had. mire lo que dice Jonás capítulo 4 verso 2. Y quiero que se fije cuál es el problema. Okay, so take a peek at Jonas chapter 4, verse 2, and pay attention to what the problem is that they have. Así que Jonás oró al Señor y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. So he prayed to the Lord, come on, Lord, wasn't this precisely my point when I was back in my own land? This is why I fled to Tarshish earlier. I know that you are a merciful and compassionate God, very patient, very full of love, and willing to not destroy. ¿Cuál era el problema? So what was the problem? Jonás tenía un montón de asuntos. So Jonas had a lot of issues. Yo le doy gracias a Dios que yo no era el pastor de Jonás. And pastors giving God glory that he's not his pastor. Pero Jonás nos enseña algo acerca de la mentalidad del pueblo de Israel. But Jonah teaches us something about the thought process of the tribe of Israel. Nínive era la capital de un imperio que estaba maltratando al pueblo de Israel. So Nineveh was the capital of an imperial that was wrongly treating the Israelites. Y aunque Dios lo llama a que él le predique a Nínive, And so God calls him to go preach to Nineveh para que Nínive sea salva, so that Nineveh can be saved. para que a través de Israel las familias de la tierra sean benditas. So that through the tribes of Israel, the families of the world would be blessed. Jonás dijo, yo no voy a hacer eso. And Jonah said, I'm not doing that. ¿Tú estás loco? You're crazy. Yo no voy a ir a predicarle a esa gente. I'm not going to preach to those people. Yo no voy a ir a bendecir a esa gente. I'm not going to bless them. Y él está hablando esto con Dios. And he's having this conversation with God. Y él le dice, Dios, déjame explicarte por qué yo no lo voy a hacer. And he says, God, let me tell you why I'm not going to go. Lo que pasa es que tú eres muy bueno. What's the problem is you're too nice. Tú eres demasiado de bueno, Señor. You are way too nice. Esta gente es demasiado de mala. And these people are way too bad. Tú necesitas matarlos. You need to just kill them. Mátalos, Señor. Kill them. ¿Alguna vez usted ha orado algo así? Have you ever spoke like that before? No se hagan. Don't pretend. Don't pretend. Llévatelo, Señor. Llévatelo. Just take them, wipe them out, Lord. Wipe them out. Guárdalo, Señor, bien lejos y olvídate dónde lo pusiste. Protect them someplace far away and forget where you put them. Jonás le está diciendo, Señor, yo no quiero que tú tengas misericordia de ellos. And so Jonah's saying, God, I don't want you to be merciful towards them. Yo quiero que tú los juzgues. I want you to judge them. Yo quiero que ellos experimenten el castigo. That they suffer their punishment. Yo quiero que ellos sientan lo que ellos nos han hecho a nosotros. That they feel all of the pain they did to us. Yo no quiero ser de bendición para las familias de la tierra. I don't want to be a blessing to the families of that land. Porque las familias de la tierra son pecadoras. Because the families of that land are sinners. Nosotros somos el pueblo de Dios. We're the tribe of God. Después que nosotros estemos bien, And after we're okay, que ellos se vayan al infierno. and let them just, I can't say that in English. You cannot say that in English. Deja que el Señor los castigue. Está better? Oh, there you go. Let God punish them.
Hay cosas que no traducen al inglés. Right? Inferno. They can go to the inferno. There you go. Señor, yo no quiero que tú tengas misericordia de ellos. So God, I don't want you to have mercy on them. Pero ¿cuál era el problema? So what was the problem? El problema es que Dios había escogido a Israel. The problem is that God had chosen Israel. Dios había escogido a Jonás God had chosen Jonah para tener misericordia de las familias del mundo, to show God's mercy to the families of the earth, para bendecir a las familias del mundo. to be able to bless the families of the earth. Pero lo que había sucedido But what had happened, es que Israel se había acostumbrado a tener una posición that Israel had become accustomed to maintaining a certain status, de ser, nosotros somos el pueblo de Dios, to say, no, we're God's people. nosotros somos los ungidos, We are the anointed. nosotros somos los que tenemos el poder. We're the ones with the power. Dios está con nosotros. God's with us. Ustedes quisieran ser como You nosotros. want to be like us. Ellos, el pueblo de Israel tenía bien claro su posición, So Israel had it really clear what their position was. su título. Their titles, Había que llamarlo doctor, you had to call them doctor porque eran importantes. because they were important. Pero se les había olvidado su propósito. But Israel had forgotten their purpose. Que ellos tenían la posición, They had the place, pero el lugar que ellos tenían en el plan de Dios that their place within God's plan no era porque ellos eran especiales, wasn't because they were special, no era porque ellos eran talentosos. not because they were talented. El lugar que ellos tenían en el plan de Dios era con un propósito. The place they had in God's plan was where their purpose was. Y era con el propósito de que ellos fueran luz y vida al mundo. And their purpose was to be light and life to the world. No oscuridad, Not the darkness, no juicio, not the judgment, no condenación. not condemning. No, el propósito de Dios era que ellos fueran de bendición a todas las familias del mundo. God's purpose was that they would be the blessing to all of the families on the earth. Pero Israel se había vuelto pensaban tanto en ellos mismos And so Israel had become so self-centered que en ese momento that in that moment, ellos dijeron, después que nosotros estemos bien, and they said, after we're okay, después que nosotros seamos parte del pueblo de Dios, after we're part of God's people, entonces no importa lo demás. no one else matters. No importa lo que pueda pasar con las demás personas. It doesn't matter what happens to anybody else. Israel recordaba su posición, pero olvidó su propósito. And so Israel remembered their position, but they forgot their purpose. ¿Será que eso nos sucede a nosotros también? Could it be that that happens to us as well? Que yo sé quién yo soy. I know who I am. Yo soy un hijo de Dios. I'm the child of God. Yo soy un siervo de Dios. I'm God's servant. Yo soy un hijo del rey. I'm a child of the king. Yo soy bendecido. I am blessed. En inglés dicen I'm blessed and highly favored. I'm blessed and Yo no yeah, sé cómo se dice eso. highly favored, right? Sí. Muy estimados. No. Dios me ha bendecido a mí muchísimo. God has blessed me tremendously. Yo tengo la unción. I've got the anointment. Dios me usa. God uses me. Y la gente reconoce que Dios me usa. And people realize that God's working in me. Dios me está bendiciendo. God is blessing me. Yo estoy experimentando los beneficios de tener la posición que tengo en Dios. I am feeling the benefits of having my place in God. Soy un hijo de Dios. I'm a child of God. Tengo una posición como un hijo del rey. I have a position as the child of the king. Tú eres un hijo de Dios. And you are the child of God. Tú eres un hijo del rey. You are a child of the king. Tú estás en una posición de ventaja. And you have an advantageous position. Porque Dios está contigo y no está en tu contra. Because God is with you and not against Porque Dios te perdonó, te restauró y te salvó. you. Because God has forgiven you, restored you, and saved you. Tú tienes una posición importante. You have an important position. No por tu trabajo, Not because of your works, no por los títulos que puedas tener, not for the titles that you could have, sino porque tú eres un hijo de Dios, eres parte del pueblo de Dios. but because you are a child of God, part of God's people, Pero tú tienes un propósito. and you have a purpose.
Dios no te salvó nada más para que tú te sientes en la capilla los miércoles. God didn't save you just to sit in the chapel on Wednesday. Dios no te salvó nada más para que tú llegues los domingos a la iglesia. God didn't save you just to come to church on Sunday. No, no, no. Dios te salvó con un propósito. No, God saved you with a purpose. Tú tienes un propósito. You have a purpose. Tu vida tiene propósito. Your life has a purpose. Tú no fuiste un accidente. You were not an accident. No fue que tus papás no sabían contar. Dios te creó. It's not that your parents couldn't count. God created you. Dios te creó. God created you. Te creó con un propósito. He created you with a purpose. Hay pastores que yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Pastor, I don't know what my purpose is in life. Es que yo no, eso de predicar no es para mí. This preaching thing's not for me. Yo no canto. I don't sing. Yo no sé cuál es mi propósito en la vida. I don't know what my purpose is in life. ¿Te digo cuál es tu propósito? Should I tell you what your purpose is? Come here or go that way. Dios te creó. God created you. Dios te salvó. God saved you. Dios te tiene aquí. God has you here. Dios te tiene como parte de su pueblo God has you as part of his people para que a través de ti so that through you, todas las familias de Milwaukee sean bendecidas. all of the families of Milwaukee are blessed. Para que a través de ti So that through you y a través de tu familia and through your family, todas las familias de Wisconsin sean bendecidas. all of the families in Wisconsin are blessed. Dios te tiene aquí. God has you here. Dios te escogió God chose you para que a través de ti so that through you, los Estados Unidos sean the bendecidos. United States would be blessed. Dios te escogió God chose a you, ti con un propósito with a purpose para que tú seas de bendición a los que están a tu alrededor. so that you would be the blessing to the people around you. Pero eso quiere decir And that means que necesitas recordar tu posición, pero también tu propósito. that you have to remember your position and your purpose. Que mi posición en Cristo está clara. Because my position in Christ is clear. Yo soy un hijo de Dios. I am a child of God. Pero si tengo claro mi propósito, And so if my purpose is clear, estoy ayudando a otras personas. I'm helping others. Están mis palabras bendiciendo a otras personas. My words are blessing others. Están mis decisiones bendiciendo a otras personas. My decisions bless others. Estoy siendo yo un instrumento de Dios para que la gente pueda correr a los pies de Jesús. That I am being an instrument so that other people can come running to the feet of Jesus. O nada más estoy haciendo lo que yo pienso que es correcto. Or am I doing just what I think is right? Porque el pueblo de Israel se olvidó. Because the tribe of Israel had forgotten. Israel se olvidó. They forgot. Que no se nos olvide a nosotros. Don't let us forget Que Dios te escogió. that God chose you, Que Dios te salvó God saved you con un propósito. with a purpose, Es de que tú seas de bendición. that you would be the blessing, Para que seas de bendición a todos los que están a tu alrededor. that you would be the blessing to everyone around you. El problema es que el legalismo divide. The problem is that legalism divides people. El legalismo divide. Legalism divides. ¿Qué es eso de legalismo? And so what is this legalism? Legalismo es cuando nosotros comenzamos a poner reglas, So that's when we begin to put rules, cuando comenzamos a poner requisitos that we put prerequisites para que una persona sea salva, so that a person can be saved, para que una persona sea espiritual, so that a person can be spiritual, para que una persona sea so bendecida. that someone could be blessed. Y comenzamos a poner reglas And so we put these rules que normalmente ni siquiera están en la Biblia, that aren't usually even in the Bible, pero que nos parecen a nosotros de que deben de estar ahí, but they sound good and we think they should be in the Bible. y se las aplicamos a todo el mundo. And we apply them to everyone. El legalismo divide, Legalism divides. porque el legalismo dice, Because legalism says para que tú estés cerca de Dios, tú tienes que ser como yo. that for you to be close to God, you have to be like me. Tú tienes que pensar como yo. You have to think like me. Tú tienes que vestirte como yo. You have to dress like me. Tú tienes que tomar las decisiones que yo tomo. You have to make the same decisions that I do. Y si tú no tomas las decisiones que yo tomo, And if you don't make those same decisions, y si tú no te comportas como yo me comporto, and if you don't behave like I behave, entonces tú estás mal, then you're wrong, porque todo el mundo sabe because everyone knows que el que está bien soy yo. that I'm the one who's right.
Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. And that's what was happening to Israel. El pueblo de Israel estaba tan seguro de que ellos eran el pueblo de Dios Israel was so certain that they were God's people que aun cuando Jesucristo murió en la cruz that even when Jesus died upon the cross y resucitó al tercer día, and was resurrected on the third day, que aun cuando la salvación venía a través de Jesús, and even when salvation came through Jesus, ellos dijeron, no malentiendan el asunto. they said, no, don't misunderstand this. Sí necesitamos a Jesús, Yes, you need Jesus, pero Jesús vino a salvar a los judíos. but Jesus came to save the Jews. Así que si todos ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, So if all of you Gentiles want to be part of God's people, ustedes tienen que hacerse judíos primero. you have to become Jewish first. Y tienen que comenzar a cambiar la dieta. And you have to begin to change your diet. Ustedes puertorriqueños tienen que dejar de comer pernil. And you Puerto Ricans have to stop eating pork. Los mexicanos tacos al pastor. Mexicans, no more tacos al pastor. No del pastor, al pastor. Mhm. No del pastor, por favor. Al pastor. Not pastor's tacos, but pastor's al pastor. It's a way of preparing the meat. Tenemos que hacer todo lo que hacían los judíos. You have to do everything that the Jews do. Porque eso era lo que los judíos pensaban que se debía hacer. And that's what the Jewish people thought should happen. Ellos decían, si ustedes quieren ser salvos, They said, if you want to be saved, tienen que ser como nosotros. you have to be like us. Porque creer en Cristo no es suficiente. Because believing in Christ wasn't enough. Eso es lo que dice Hechos capítulo 15, verso 5. And that's what it tells us in Acts chapter 15, verse 5. Pero algunos de los fariseos que habían creído, o sea, que eran cristianos, se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. So some of the believers from among the Pharisees stood up and they claimed, the Gentiles must be circumcised and they must be required to keep the law of Moses. Miren lo que están diciendo. So look at what they're saying. Toda esta gente que está viniendo a Cristo, Everybody that's following Christ, no, ellos están mal. they're wrong. Porque no son como nosotros. Because they're not like us. Porque no piensan como nosotros. Because they don't think like us. Porque no se comportan como nosotros. Because they don't act like us. Ellos creerán en Cristo, pero están todos mal. Oh, they believe in Christ, but they're all wrong. El legalismo divide. Legalism divides. ¿Y por qué el legalismo divide? And so why does legalism divide? Porque el legalismo dice, Because legalism says todo el mundo tiene que ser como yo. everyone has to be like me. Todo el mundo se tiene que adaptar a mí. Everyone has to adapt to my way. Pero el plan de Dios dice, But God's plan said, yo te bendije a ti I will bless you para que tú te adaptes a ellos. so that you will bless them. Para que tú seas un instrumento de bendición para ellos. That you would be an instrument of blessing to them. No se trata que las cosas se hagan a tu modo. It's not about things happening your way. Se trata que las cosas ocurran al modo de Dios. It's like things happen God's way. No se trata de que todo el mundo se vea como tú, And it's not that everyone should look like o you piense como tú, or think like o you actúe como tú. or act like you. No se trata de que la gente vea a Jesucristo en ti. No, it's that they see Jesus in you Y que se comporten como Jesús. and that they would behave like Y Jesus que amen como Jesús. and that they would love like Y que Jesus perdonen como Jesús. and that they would forgive like Y que Jesus tengan misericordia como Jesús. and that they would have mercy like Jesus. Porque el legalismo divide. Because legalism divides, Pero Jesucristo restaura. but Jesus restores. Pero Jesucristo une. Jesus unites. Pero Jesucristo edifica. Because Jesus builds up. Para los gentiles, o vives como un judío o estás mal. O los gentiles viven como los judíos o están mal. Right. So either the Gentiles live like the Jews or they're wrong. Pero Dios les dice, no. And God says, no. A ustedes se les olvidó el plan de Dios. You guys forgot God's plan. Porque en el plan de Dios Because in God's plan, no podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan. we can't allow our differences to divide us. No permitamos que nuestras diferencias
nos dividan. We don't allow our differences to divide us. Y eso aplica en todas las áreas de la vida. And that applies to every aspect of life. Porque usted nunca va a estar rodeado de gente con las que siempre va a estar de acuerdo. Because you'll never be surrounded by people who are always in agreement with you. En el trabajo usted se va a encontrar con personas que piensan diferente a usted. At work, you'll find people that think differently. En la iglesia usted se va a encontrar con gente que piensa diferente a usted. And in church, you're going to find people who think differently. Si usted está casado, ya se ha encontrado con alguien que piensa diferente a usted. And if you're married, you already found someone who thinks differently. Entonces no podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan. So we can't allow our differences to divide us. Necesitamos encontrar qué es lo que tenemos en común. We have to find what we have in common. ¿A quién tenemos en común? Who we have in common. Y a quien tenemos en común es a Jesucristo. And the person we have in common is Jesus. Pero pastor, es que ellos no creen en Jesús. Oh, but pastor, they don't believe in Jesus. Sí, pero eso no es lo que yo quiero decir. But that's not what I want to say. ¿Sabe por qué tenemos en común a Jesús? Do you know why we have Jesus in common ¿Usted still? sabe por qué todos los seres humanos del mundo tenemos en común a Jesús? Do you know why every single person on this planet has Jesus in common? Porque todos necesitamos el perdón de Jesús. Because we all know Jesus' forgiveness. Todos necesitamos la salvación que solamente viene a través de Jesús. We all need the salvation that only comes through Jesus. Si tú naciste en los Estados Unidos, tú necesitas a Jesucristo. If you were born in the U.S., you need Jesus. Pero si tú naciste en México, necesitas a Jesucristo. And if you were born in Mexico, you need Jesus. Y si naciste en cualquier otro país del mundo, necesitas a Jesucristo de igual forma. And if you were born in any other country on this planet, you still need Jesus. Sin importar por qué partido político tú votes, tú necesitas a Jesucristo. Regardless of your political party, you need Jesus. Sin importar cuánto dinero tú tienes en el banco, tú necesitas a Jesucristo. It doesn't matter how much money you have in the bank, you still need Jesus. Aún si tú le vas a los Cubs como quiera, necesitas a Jesucristo. And if you go for the Tampa Bay Buccaneers, Pastor, También or the Cubs, you still need Jesus. necesitas a Jesús. You need Jesus. Eso es lo que tenemos en común. That's what we have in common. Así que no permitamos que nuestras diferencias nos dividan. So we don't allow our differences to divide us. Yo no voy a esperar que todo el mundo piense como yo. I'm not going to wait for everyone to think like I do. Yo voy a respetar la posición de todo el mundo. I'm going to respect everyone's position. Y yo voy a dejar que Dios me use. And I'm going to allow God to use me. Porque mi propósito en la vida, Because my purpose in life, porque tu propósito en la vida, because your purpose in life no es andar convenciendo a la gente para que piense como tú. is not to go around making people believe like you. Tu propósito en la vida es bendecir a la gente. Your purpose in life is to bless people Para que la gente pueda correr a los pies de Jesús. so that people can run to the feet of Jesus. Que no se te olvide tu propósito. Don't forget your purpose. Y como Dios nos recuerda que pensemos en el llamado que Él nos ha hecho. And so God reminds us about the calling that He has made to each of us. Dios nos recuerda cómo nos llamó. God reminds us how He called us. Y les recordó a la iglesia el llamado que les había dado. And He had reminded the church the call that He had placed on them. Y utiliza al apóstol Pedro para hacerlo. And He uses the Apostle Peter to do it. Mire cómo dice. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. And so Peter says, "Why then are you now challenging God by placing a burden on the shoulders of these disciples that neither we nor our ancestors could bear? On the contrary, we believe that we and they are saved in the same way by the grace of the Lord Jesus." Pedro le dice, yo quiero que ustedes se recuerden lo que Dios nos había dicho.
Peter says, I want you guys to remember what God had told us. Yo quiero que ustedes se recuerden de lo que Jesús nos había dicho. I want you guys to remember what Jesus had told us. Que nosotros no podíamos vivir para Dios con nuestras propias fuerzas. That we couldn't live for God by our own strength. Que si aún intentábamos cumplir todas las reglas, siempre íbamos a fallar. That even if we tried to meet all of the rules, we would still make mistakes. Que no podemos ganar nuestra salvación con nuestras acciones. That we can't gain our salvation by our works. Que no importa cuán buenos podamos ser, And it doesn't matter how good we can be. nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para poder ganar nuestra salvación. We'll never be good enough to gain our own salvation. Entonces, si nosotros mismos no podemos ganar nuestra salvación, So if we ourselves can't even gain our own salvation, si nosotros mismos cometemos errores, so if we even make mistakes, ¿por qué yo voy a esperar que la gente a mi alrededor sea perfecta? so why am I going to wait for the people around me to be perfect? No, Pedro le dice, yo quiero que ustedes se recuerden del llamado de Dios. And Peter says, no, I want you guys to remember God's calling. Que Dios los salvó a ellos como nos salvó a nosotros. That God saved them just like He saved us. Que ellos necesitaban a Jesús como nosotros necesitamos a Jesús. That they need Jesus just like we need Jesus. Así que dejen de criticarlos. So stop criticizing Dejen de them. señalarlos. Stop pointing them out. Dejen de estar hablando de todas las cosas malas que han hecho. Stop talking about all the bad things they've done. Y comiencen a reconocer And start to realize que ustedes son tan pecadores como ellos. that you are as equal a sinner as they are. Y que el mismo Dios que te perdonó a ti los quiere perdonar a ellos. And that the same God that forgave you wants to forgive them as well. Que el mismo Dios que te libertó a ti los quiere libertar a ellos. The same God that freed you wants to free them. Que el mismo Dios que te bendijo a ti los quiere bendecir a ellos. That the same God that blessed you wants to bless them. Así que recuerda tu llamado. So remember your calling. Porque Dios no se olvida de los gentiles, dijo Pablo. Because God does not forget about the Gentiles, Paul says. Pero de Pedro quiero decir. Peter said. Pedro dijo que Dios no se olvida de los gentiles. Peter said God does not forget about Gentiles. Pero ¿qué es lo que yo siento que Dios nos está diciendo a todos nosotros en esta noche? But I feel like God is saying to all of us tonight, Dios no se olvida de ti. God will not forget you. Dios no se olvida de ti. God will not forget you. Pero Dios tampoco se olvida de la persona que está a tu alrededor. And God will not forget about the person who's next to you. Y Dios nos está llamando God is calling us como familia as a family a que seamos una luz en la oscuridad. so that we will be a light in the darkness. A que recordemos cuál es nuestro propósito So that we would remember what our purpose is y a que no permitamos que nada nos distraiga. and that we don't allow anything to distract us from it. No nos olvidemos del propósito de Dios, We don't forget God's purpose for us porque Dios no se olvida de nosotros. because God did not forget about us.